¿Sabías que existen animales capaces de realizar la fotosíntesis? Suena a ciencia ficción, pero es verdad. Os presento a Elysia chlorotica, una babosa marina que vive como una planta, pero no es la única. También existe Costasiella kuroshimae, conocida como oveja de mar. En el vídeo de hoy os hablaré de estas criaturas asombrosas que rompen las reglas de la biología. Quedaos hasta el final, porque su historia cambia nuestra visión de la evolución y la vida en la Tierra. A primera vista, Elysia chlorotica parece una hoja. Tiene un color verde intenso y una forma plana y foliácea. No es casualidad. Esta babosa vive en las aguas costeras de Norteamérica y debe su extraordinaria capacidad a su dieta. Se alimenta de algas de la especie Boucheria litorea. Pero eso no es todo. No solo come algas, sino que también roba sus cloroplastos, los orgánulos responsables de la fotosíntesis. Este proceso se llama cleptoplastia. La babosa incorpora los cloroplastos de las algas en sus células intestinales, donde permanecen activos durante muchos meses. Gracias a esto, Elysia chlorotica puede realizar la fotosíntesis exactamente como las plantas. Solo necesita luz solar y dióxido de carbono para producir energía en forma de azúcares. Curiosamente, la babosa puede sobrevivir sin comer hasta 9 meses, viviendo únicamente de la energía solar. Pero Elysia no es la única. También existe Costasiella kuroshimae, la oveja de mar. Es una pequeña babosa marina que vive en las aguas poco profundas de Indonesia, Filipinas y Japón. Al igual que Elysia, la oveja de mar se alimenta de algas y absorbe sus cloroplastos para aprovechar la energía solar. Gracias a esto, puede sobrevivir sin comer durante un tiempo. Es otro ejemplo de cleptoplastia, donde un animal utiliza las capacidades fotosintéticas de las plantas para sus propias necesidades. Pero las sorpresas no terminan aquí. El color verde de estas babosas no solo les permite realizar la fotosíntesis, sino que también las camufla perfectamente en el fondo marino. Parecen simples hojas flotando en el agua, un camuflaje perfecto contra los depredadores. La historia de estas babosas fascina a los científicos desde hace décadas. Los primeros estudios sobre Elysia chlorotica comenzaron en los años 70, pero solo los análisis genéticos modernos han revelado la magnitud de esta extraordinaria adaptación. Además, la investigación sobre estos organismos puede tener aplicaciones prácticas, desde la terapia génica hasta nuevas tecnologías que utilicen la energía solar. Como veis, el mundo natural nunca deja de sorprendernos. Elysia chlorotica y Costasiella kuroshimae son prueba de que los límites entre plantas y animales pueden ser más difusos de lo que pensamos. ¿Es este el futuro de la evolución? ¿O quizás una inspiración para nuevos inventos? Dejadnos vuestros comentarios sobre lo que pensáis de estas criaturas increíbles. Si os ha gustado este vídeo y queréis más curiosidades del mundo de la ciencia y la naturaleza, dad like y suscribíos al canal. Gracias por ver y hasta la próxima.